Mis primeras palabras de agradecimiento y gratitud al ilustre presidente del tribunal, doctor Milton Ray Guevara, nuestra magistrada Leida Margarita Piña Medrano, nuestro decano de la Facultad de Derecho, doctor Antonio Medina, nuestra ilustre magistrada de la hermana República de Ecuador, zona de frontera, donde yo voy a Ecuador a cada rato a escuchar mis pasillos, doctora Pamela Martínez Loaiza, ilustre magistrado del Tribunal Constitucional, ilustre jurista de la península ibérica, queridos colegas, estudiantes. Antes de abordar, permítaseme un breve introito respecto a lo que reflexionó hace buen tiempo el profesor Peter Heberle en su clásico libro El Estado Constitucional. Él habla de los cumpleaños constitucionales y los cumpleaños constituyen un paréntesis que puede hacer un país o hasta el planeta Tierra, porque siempre va a haber años admirables. En el 2020, en octubre, se cumplen 100 años de Tribunal Constitucional en el planeta Tierra, a partir de lo que habría de pergeñar Hans Kelsen, precedido por Georges Linné, que fue el primero que pergeñó el Tribunal Constitucional, y luego Kelsen habría de consolidarlo cuando le encomendó el canciller Karl Renner la elaboración de la Constitución austríaca, y ya van a transcurrir 100 años, y esta hermosa tierra de República Dominicana constituye la última ola en la creación de los tribunales y que cumple mirífica y sublimemente sus primeros 5 años. Me preocupa porque Peter Heberle hablaba de una presunta marcha triunfal de los tribunales, salas o cortes constitucionales. Y él mismo ha señalado que los tribunales, salas o cortes pueden adelantar la historia del reloj. El reloj de la historia la pueden adelantar o la pueden retroceder. He ahí la importancia en los escenarios de la posmodernidad, la presencia vital, no importa el nomen iuris, salas, tribunales o cortes constitucionales. Me han pedido que hable sobre las constituciones latinoamericanas. Lo primero que se me viene dentro de mis esquemas, probablemente psiquiátricos, es mi formación un poco literaria de Macondo, del gran García Márquez en 100 años de soledad, porque América Latina es todo un Macondo en donde las presuntas fantasías de las normas se ven desbordadas por la compleja realidad óntica que desborda cualquier entresijo de sus pretensiones normativas. Y es ahí donde la Constitución pretende normar algo tan complejo. Antes de desarrollar el tema, quiero compartir unas últimas reflexiones y estudios que vengo desarrollando a partir de viejas lecturas que han sido planteadas por Jean-François Lyotard cuando habla él de la condición posmoderna. La posmodernidad viene criticando a la modernidad, porque la modernidad se ha venido sustentando en grandes metarrelatos. Y estoy cayendo en la cuenta que uno de los grandes metarrelatos sería la Constitución. François Lyotard plantea que los metarrelatos constituyen una concepción omnicomprensiva de la realidad óntica que pretende entender y legitimar la vivencia de esta humanidad en este planeta, que se nos está cayendo a pedazos. Y en ese contexto, él critica a partir de lo que es estos metarrelatos, como ha sido, por ejemplo, el cristianismo, el iluminismo racionalista, el capitalismo, el socialismo. Y yo incorporo dentro del iluminismo racionalista, que es donde surge la pretensión de los legisladores constituyentes de normar la presunta realidad
a través de este documento, este gran pacto que serían las constituciones, metarrelato que sería la Constitución como promesa todavía no cumplida en su plenitud, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pretende una Constitución? Dos grandes estatutos trascendentales para la convivencia humana: tratar de racionalizar el ejercicio legítimo del poder político y afirmar el estatuto de la convivencia humana a través de las garantías pletóricas de esos derechos fundamentales. Y ese rol hoy lo asume ya no la judicatura ordinaria, sino una judicatura excepcional, extraordinaria, que ya está cumpliendo 100 años el 2020, que son los tribunales constitucionales. Y en este escenario, América Latina está rompiendo con una especie de dependencia intelectual del pensamiento y de la vieja y culta Europa. Y viene generándose un jus constitucional común latinoamericano. América Latina está replanteando y aportando grandes principios, conceptos y categorías del derecho público. Y entre ellas está justamente el fermento hermenéutico creativo de estos principios que están señalados en nuestros tribunales, en nuestras salas y cortes constitucionales. Hoy habrían dos grandes bastiones que sustentan el jus constitucional común latinoamericano: el diálogo jurisdiccional, que son de tribunales a tribunales, una sentencia extraordinaria se ve recepcionada por otro tribunal y así viceversa. Hay una retroalimentación de influencias entre tribunales. A eso yo le llamo diálogo horizontal. Y el otro es el diálogo vertical, que dimana o proviene de la Corte Interamericana a los tribunales constitucionales. Es un tribunal, es una corte que genera un estatus de cosa juzgada convencional. Lo mismo ocurre en Europa con el Tribunal de Estrasburgo. Y el otro diálogo que sustenta el jus constitucional común latinoamericano es el diálogo académico, que históricamente arranca desde 1974, cuando un grupo pequeño de profesores en Buenos Aires se juntan, coinciden y pergeñan la posibilidad de crear el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Desde esa fecha hasta este año se han realizado 13 congresos cada 4 años. Y hoy por hoy, todas las ponencias, artículos, tratados, recensiones, todo eso que es la reflexión académica, ha venido replanteando y viene modulando distinto a lo que es el pensamiento constitucional europeo. Y en este jus constitucional común se presenta el tema del amparo. El amparo es una sublime voz que cada cierto tiempo en España se reúnen para ver qué palabra española es la más hermosa, sonora, musical y hasta de contenido. No es madre, no es amor, sino hay frases mucho más estetizantes al oído. Alelí, por ejemplo. Y hay frases tan sonoras, y en esas yo creo que debería irse incorporando la frase amparo. Fíjense ustedes, voy a hacer una cita antes de entrar en materia, lo que decía en sus confesiones Pablo Neruda en torno al legado idiomático de Castilla. Y dijo este gran poeta, este gran bate chileno, lo siguiente: qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías,
iguales a los que ellos traían en sus grandes botas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caía de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Las palabras de este pensamiento idiomático con el que la humanidad de esta porción de tierra nos podemos comunicar. Y una de esas palabras de acervo sublime es la frase amparo, que viene de anteparare, que significa defender, proteger. ¿Qué mejor expresión que fue prácticamente musicalizada y que ya luego habría de ser incorporada a partir de la experiencia mexicana? Empiezo a hablar algo de México. La primera oportunidad que se incorpora esta voz llamada amparo fue a partir de un gran padre, creador de esta historia del amparo, que fue don Manuel Crescencio Rejón, que es la primera etapa, a partir de la Constitución del Estado de Yucatán, el 31 de mayo de 1841. Luego vino un segundo padre del amparo, que fue don Mariano Otero, que planteó en la reforma del 18 de mayo de 1847 la modificación a la Constitución Federal de 1824. Luego habría una tercera etapa, que es la Constitución Federal de 1857, en donde se consolida la voz juicio de amparo. Y luego viene ya el centenario que México en estos momentos está botando la casa por la ventana, festejando su centenario de la Constitución de 1917, y es la que ha generado el influjo en toda América Latina. Hubo una primera sentencia del amparo que se promulgó en San Luis de Potosí el 13 de agosto de 1849, y desde 1849 hasta la actualidad, a caballo son 3 siglos de jurisprudencia, de evolución legislativa y de pensamiento reflexivo en México, que ha generado prácticamente la figura de lo que es el Instituto Procesal Non Plus Ultra de la tutela de los derechos fundamentales, llamado juicio de amparo, acción de tutela. El nomen iuris no interesa. Lo que interesa es que se trata de un proceso que trata de afirmar derechos de naturaleza jus fundamental. En este contexto existirían 3 etapas, pienso yo, de la influencia del amparo latinoamericano que generó México. La primera etapa, que comprende desde 1857 hasta 1957. Allí México generó influencia en los siguientes países: Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica, así como España. Ese sería el primer siglo, entre el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Es la primera etapa del influjo del juicio de amparo mexicano en los demás modelos latinoamericanos. La segunda etapa es la década de la influencia de los 50 y 60. En este interinazgo se presenta la recepción del juicio de amparo en los siguientes países: Argentina, y este modelo argentino, a su vez, ya no el mexicano, habría de influir determinantemente en Bolivia, Ecuador y Paraguay. Diría yo, parte en el Perú. Habría una tercera etapa, que es la etapa tardía, y es la ola final, donde se consolidan los amparos, de los 17 amparos latinoamericanos que existen en América Latina y que forman prácticamente 31 países en todos los planetas, en todos los continentes. Tenemos entonces en esta tercera etapa el Perú
con la Constitución de 1979, Chile con la Constitución de 1980, Uruguay 1988, Colombia con la Constitución de 1991 y República Dominicana con la Constitución de 1999. Ahí tenemos un esquema muy sencillo y esquemático de lo que es el influjo del modelo del amparo latinoamericano. Permítaseme, dentro de este breve tiempo que quiero quintesenciar, algunas ideas. Un panorama del amparo en Latinoamérica podríamos empezar por lo siguiente. 1. La competencia del amparo como proceso constitucional ante un solo órgano jurisdiccional. Aquí tenemos dos grandes rubros. 1, el amparo a cargo de un tribunal constitucional y 2, el amparo a cargo de un supremo órgano del Poder Judicial. En el caso del amparo a cargo de un tribunal constitucional, el modelo emblemático es el de la Constitución Española de 1978, en donde se plantea el famoso recurso de amparo y que se ve regulado a través de su ley orgánica del Tribunal Constitucional. Pero luego tenemos el amparo a cargo del órgano supremo, pero del Poder Judicial. Y aquí podemos pasar revista a los siguientes: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, ¿no? Cada uno de estos órganos tienen competencia suprema, sus órganos que fungen como jurisdicción constitucional. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica existe el recurso de amparo a través de la reforma de 1984 y lo conoce la Sala Constitucional o la Sala Especializada de la Corte Suprema. El Salvador, el amparo está incorporado en su texto de 1983 vía la Corte Suprema, a la que se le denomina la Sala del Amparo. Nicaragua también. Luego tenemos el amparo como proceso constitucional, pero ejercido ante una globalidad de tribunales. Aquí tendríamos, solamente voy a pasar revista, los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Todos estos modelos normalmente son los jueces de la judicatura ordinaria los que son competentes y a la postre pueden terminar ante un órgano superior, supremo, que puede ser la Suprema Corte o tribunales o salas o cortes constitucionales. Luego tenemos otro rubro, los derechos que tutela el amparo en el sistema latinoamericano. Aquí quiero más bien plantear algo un poco urticante, un poco crítico. Personalmente estoy preocupado porque a partir del influjo ibérico, a partir de la reforma constitucional de España, para que se admita el amparo tiene que haber una presunta trascendencia constitucional. Y eso ha llevado a que en todos los tribunales constitucionales empiecen a tratar de restringir o delimitar el proceso de amparo si es que el petitorio o el contenido del postulatorio de esta pretensión no tiene un contenido constitucional directo. Por ejemplo, en Perú se dice, para que se prospere el amparo es necesario que se haga este deslinde. Hay derechos fundamentales de contenido constitucional y hay derechos fundamentales de regulación legal ordinaria. Si se trata de un derecho fundamental, pero de regulación legal ordinaria, y todavía tiene que ver una actuación probatoria, no prospera el amparo, tiene que irse a una vía paralela. En cambio, si se trata de un derecho de contenido constitucional directo, ahí sí se puede admitir el amparo porque tiene una relevancia constitucional. Y eso está ocurriendo en estos escenarios de la hipermodernidad, porque es tal el éxito del amparo que paradójicamente se está generando una situación adversa, restringir el amparo. Y esto nos está llevando a que se restrinja. En lo personal pienso de que aquí es necesario retomar la fuente de la teoría general de los derechos fundamentales, en donde la concepción formal de los derechos humanos se debe descartar como un voluntarismo
positivista. El voluntarismo positivista indica que solamente debe cotizarse como presunto derecho fundamental lo que el legislador constituyente lo habría calificado como tal. Esa es la concepción formal. En cambio, la concepción material indica de que no importa de dónde dimane o de dónde provenga la fuente normológica que sustenta los derechos fundamentales, que puede ser la Constitución, parte dogmática donde se aterrizan normalmente los derechos fundamentales, o del bloque de convencionalidad, los tratados internacionales, o de la ley, no importa. Lo que interesa es que esa situación tiene una afectación de contenido material y por lo tanto corresponderá a la concepción hermenéutica activista de la Judicatura Constitucional admitirlo y en su momento declararlo estimativo o fundado. Es uno de los grandes problemas que me preocupa sobre el tema de lo que es la concepción de protección de los derechos fundamentales. En buena cuenta, podríamos decir que tenemos aquí una concepción que protege los derechos fundamentales en Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Perú, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Brasil y República Dominicana, que presuntamente defienden y tutelan los derechos fundamentales, y habría una postura más restrictiva que es Alemania, España y en Latinoamérica, Chile y Colombia. Con todo, pese a que este modelo latinoamericano se ubica dentro de la concepción de tutela de los derechos fundamentales en términos más generosos, la jurisprudencia la viene restringiendo. Legitimidad procesal, brevemente. Hay una legitimidad activa cuyo común denominador en las constituciones latinoamericanas está presente en que cualquier persona puede plantear el proceso de amparo, sea una persona natural o jurídica. En este caso tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú, Venezuela, República Dominicana. Aparte, cualquier persona natural o jurídica también lo puede plantear, por ejemplo, en Argentina el defensor del pueblo, ¿no? En Bolivia el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. En Brasil, partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones. Ecuador, el Defensor del Pueblo. Guatemala, el Ministerio Público. Perú, el Defensor del Pueblo. Uruguay, personas jurídicas públicas o privadas. Venezuela, el Defensor del Pueblo. República Dominicana, cualquier persona, incluyendo el Defensor del Pueblo, en defensa de los derechos colectivos y difusos. Sobre esto hay un tema muy puntual. Las personas jurídicas privadas sí pueden plantear amparos. El tema es si las personas jurídicas de derecho público estarían legitimadas procesalmente para plantear amparos. Creo que nosotros hemos recepcionado del Bundesverfassungsgericht y del Tribunal Constitucional alemán el influjo de que sí podrían plantear corporaciones estatales si es que una entidad estatal se ve afectado con otro fallo y en donde presuntamente se habría violado el debido proceso o la tutela judicial. Hoy hay una postura más o menos consensualizada que las personas jurídicas de derecho público, es decir, el Estado, que epistémicamente no tienen ellos derechos fundamentales, pero sí tendrían dos segmentos relacionados a la tutela judicial y el debido proceso. Legitimación pasiva. Aquí existe una variada posición bajo el signo si solo pueden ser emplazadas las autoridades públicas o también los particulares. Contra autoridades públicas o privadas tenemos Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, República Dominicana. Solo contra entidades públicas tenemos El Salvador, México, que ha sido objeto de reforma, Nicaragua y Panamá. Motivo de protección. Para que prospere un proceso de amparo es presupuesto ontológico que haya un acto lesivo, un acto reclamado, como dicen los mexicanos, o un agravio constitucional, como decimos los peruanos. Es decir, es necesario que haya la afectación de un derecho de naturaleza jus fundamental para que pueda ser admitido y en su momento declararse fundada la demanda, ¿no? Luego también tenemos el amparo frente a particulares. Sistemas que lo admiten en forma general. Tenemos Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y República Dominicana. Es decir, aquí procede un amparo
contra una persona particular y no necesariamente contra una autoridad estatal. Sistemas que lo admiten restrictivamente, el amparo contra particulares. En este caso se puede plantear en forma excepcional en Costa Rica, Guatemala, Colombia. En rigor, la procedencia del amparo contra particulares ocurre siempre y cuando estos estén cumpliendo un rol de autoridad pública. Y sistemas que excluyen el amparo contra particulares tenemos España, Alemania, Austria, a nivel europeo, en parte México, que ya lo reformó, Brasil, Panamá, El Salvador, Nicaragua y que es a nivel latinoamericano. El amparo contra leyes, brevemente. La discusión estriba en que México planteó la siguiente: sí prospera el amparo contra leyes siempre y cuando éstas sean de naturaleza autoaplicativa, porque México distingue las leyes de naturaleza heteroaplicativa y autoaplicativa. Las heteroaplicativas son aquellas que requieren de un complemento legislativo, de un desarrollo, es decir, emitida una norma, mientras no se pueda ejecutar por una autoridad o funcionario, mientras no se reglamente, así sea groseramente inconstitucional, no prosperaría el amparo, porque no está generando un agravio. A eso se le llama leyes heteroaplicativas y por lo tanto no procede. En cambio, si se emite una norma de naturaleza autoaplicativa, en donde no requiere de ninguna autoridad o funcionario que la ejecute, ahí sí se puede residenciar la tutela de urgencia del amparo. En ese contexto tenemos los sistemas que lo admiten: Venezuela, México, en parte el Perú, Guatemala, Honduras y Costa Rica, ¿no? Y sistemas que lo prohíben, tenemos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y España. Finalmente, ya porque me están colocando tiempo, 2 minuticos. El amparo contra sentencias. Hay dos grandes tesis, la tesis negativa y la tesis permisiva. La tesis negativa sostiene que no prospera el amparo contra sentencias. ¿Por qué? Porque se afecta la cosa juzgada, porque una judicatura de inferior jerarquía no puede ir contra un colegiado mayor, que mientras el amparo es una tutela de urgencia que requiere actuación probatoria, no se podría enervar los derechos adquiridos, entre otras cosas. Esa es prácticamente la tesis negativa que existe en Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Luego tenemos la tesis permisiva débil, que sí puede plantearse amparo contra resoluciones judiciales siempre y cuando ellas violen el debido proceso o la tutela judicial. Y en ese contexto tenemos Perú, Venezuela, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, que solo lo plantea si no existe algún recurso contra la sentencia. Y luego tenemos la tesis permisiva fuerte, que es arquetipo, modelo, ejemplo a seguir de México y España. Finalmente, a partir del pretexto del amparo, he venido siempre planteando en varios lugares de América Latina que como pretexto del amparo, pese a la legislación procesal que esté regulada en cada modelo de jurisdicción constitucional, hay posibilidades de que los tribunales, salas o cortes, como consecuencia de su presunta autonomía procesal, puedan inflexionar, crear o recrear nuevas reglas procesales en paralelos a las que ya están preestablecidas. Ojo, esto es parte de lo que serían los microrelatos que plantea Lyotard. Es decir, no puede ser todo omnicomprensivo la teoría procesal clásica. La teoría procesal clásica deviene un metarrelato que requiere ya un ayornamiento o una puesta al día dentro de estos escenarios críticos. Me explico. Hoy por hoy, quien establece las reglas procesales y procedimentales es el legislador. No obstante ello, y con esto termino, habría la posibilidad de que los tribunales podrían dúctilmente recrear, y por eso es que planteo de que habría autonomía procesal interpretativa, que es la que interpreta el tribunal de acuerdo a la legislación preestablecida, y otra sería la autonomía procesal autárquica o paralegislativa, que recrea, innova y hasta puede contradecir lo que está establecido en la legislación procesal, siempre y cuando afirme ese norte insoslayable, que es la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias.